Digo que la denominación tradicional de la disciplina es derecho político y cabe preguntarse si lo que hoy llamamos derecho constitucional es exactamente lo mismo que antes se llamaba derecho político o en realidad hay algún matiz o alguna diferencia entre ambas denominaciones. Desde luego la expresión derecho político, a pesar de su gran tradición histórica, hoy nos resulta un tanto ambigua, genérica y difícil de precisar. También es cierto que durante los años del franquismo esa expresión era una manera de aludir a una serie de contenidos más o menos vinculados a la teoría política y que permitían pues, no tener que entrar en el análisis de un sistema constitucional que como tal no existía o no existía con los parámetros de legitimidad que nosotros entendemos que debe tener un sistema constitucional y por lo tanto, pero por otro lado, por esa manera se aludía a cuestiones más vinculadas a la teoría política, al Estado, a la ciencia política, que al análisis de una constitución determinada. Constitución como tal no había, existían, como veremos en su momento, una serie de leyes fundamentales, pero que sobre todo no obedecían a esos parámetros de legitimidad democrática. En definitiva, esa expresión o esa terminología ha quedado como un poco abandonada. Sin embargo, todavía hoy a veces se utiliza, pero no exactamente como sinónimo de derecho constitucional, sino con otros matices. Algunos autores hablan de derecho político como una gran disciplina que englobaría el derecho constitucional y la ciencia política. Otros lo equiparan más bien con lo que sería una parte general del derecho constitucional, es decir, con lo que sería una teoría por un lado del Estado y por otro lado lo que sería la teoría constitucional. A esa idea obedece el libro que en el primer vídeo mencionábamos, es el librito de Lecciones de Derecho Político del autor Eduardo Spin, que bajo esa denominación de derecho político se va a referir a temas como el Estado y como la propia teoría constitucional. Esto a mí me parece que tiene sentido, con independencia de que, como acabo de decir, la expresión derecho político tiene mucha ambigüedad y no queda muy claro a qué nos referimos, pero si lo precisamos, pues probablemente esta línea es la que me parece más adecuada, una manera de englobar lo que de otro modo podríamos denominar teoría del Estado y teoría de la Constitución. Como digo, una parte general del derecho constitucional, porque antes de entrar en el estudio de una Constitución vigente, como también dijimos aquí en el primer vídeo que grabábamos de presentación, antes de entrar en una Constitución vigente hay que hacer un análisis del concepto de Estado, una teoría del Estado, pero una teoría jurídica del Estado, porque ya acabamos de ver cómo el Estado también, y vamos a profundizar inmediatamente después en la idea de cómo el Estado también es objeto de análisis por otras disciplinas. Una teoría jurídica del Estado con sus elementos básicos que veremos en la lección 2, es decir, exactamente en la próxima lección, con sus elementos que son el poder, la población y el territorio, y por otro lado una teoría de la Constitución. Nosotros vamos a utilizar esta terminología, aunque en realidad nuestra materia se llama Derecho Constitucional, pues sí que vamos en el próximo bloque temático del programa, sí vamos a analizar esto que podemos denominar derecho político o podemos denominar más bien, por un lado, una teoría del Estado y por otro lado una teoría de la Constitución. Porque esto es imprescindible y de hecho mucho más importante de lo que muchas veces piensan los propios estudiantes deseosos de conocimiento o el análisis de la Constitución española vigente, pero la Constitución, pues por supuesto, puede cambiar y la Constitución no se puede entender sin entender lo que es el propio concepto de Constitución y el propio concepto de Estado. Eso sería el derecho político. Y el derecho constitucional, pues ya sabemos, ahí sí sería esa rama del derecho. Si consideramos el derecho como ciencia, pues sería esa parte de la ciencia jurídica que estudia lo que sería la norma fundamental de un Estado, si lo queremos definir con una perspectiva formal, es decir, la norma suprema, que es la Constitución, es estudiada por el derecho constitucional como ciencia.
si lo queremos definir desde un punto de vista material, entonces tendríamos que ir precisamente a la regulación jurídica del Estado, por un lado, y de las relaciones del Estado con los ciudadanos, o de la posición de los ciudadanos ante el Estado, por otro, que sería la parte de derechos fundamentales. En cualquiera de los casos, en otra lección profundizaremos en el concepto de Constitución. Lo que me interesa ahora ver es cómo tenemos, por un lado, lo que llamaríamos derecho político, teoría del Estado, teoría de la Constitución, y por otro lado, lo que sería el derecho constitucional vigente en un sistema determinado. Y nos queda ver cómo esta vertiente jurídica del derecho político, pero sobre todo el derecho constitucional, se relaciona con la ciencia política, similitudes y diferencias. La ciencia política es una disciplina extraordinariamente próxima al derecho constitucional. En España, durante mucho tiempo, la asociación de los profesionales que se dedican al estudio de estas materias era común, la Asociación de Ciencia Política y Derecho Constitucional, y todavía hoy tenemos un centro de estudios políticos y constitucionales que engloba los estudios de ambas disciplinas, porque si entendemos política, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es el arte, doctrina y opinión referente al gobierno de los estados. Desde esta definición ya nos parece muy clara esa relación con lo que nosotros vamos a estudiar. Si nos referimos no ya a política en su sentido amplio, sino a la ciencia política como disciplina científica, pues a su vez tendría dos sentidos. Un sentido muy abierto que incluiría el estudio de todo fenómeno político y de toda estructura de poder, pero un sentido más estricto que se centraría en el estudio de los fenómenos políticos, de los fenómenos de poder en el ámbito del Estado, es decir, del estudio del poder del Estado. Aquí ya me parece que queda bastante clara la relación entre derecho constitucional y ciencia política. Ambos tenemos el mismo objeto de estudio, que es el Estado. Pero también aquí nos aparece la obvia diferencia, que es la perspectiva. La ciencia política estudia el Estado como fenómeno de poder, y el derecho constitucional, incluso el derecho político en los términos que antes hemos dicho, lo que sería una teoría del Estado, una teoría de la Constitución, estudia el Estado desde la perspectiva jurídica, es decir, desde el punto de vista de su regulación normativa. Mismo objeto, perspectivas diferentes. El enfoque y la perspectiva, la que nosotros vamos a seguir, es la propia del derecho. Como ya dijimos, eso da un carácter distinto a nuestras enseñanzas, a nuestros debates, a nuestra materia, del que tendría la ciencia política. No es mejor ni peor, ni es más importante ni menos importante, simplemente son dos tipos de enfoque, dos tipos de estudio sobre un mismo objeto, que sería el Estado. El objeto es el mismo, porque es el Estado, pero dentro de ese objeto, el derecho constitucional se va a centrar en las normas que lo regulan, en concreto la Constitución, mientras que la ciencia política se va a centrar, en cambio, en los hechos y en la actividad política que se produce en el marco del Estado. Por eso la ciencia política tiene un enfoque, esto es una obviedad, una tautología, la ciencia política tiene un enfoque politológico y el derecho constitucional tiene un enfoque jurídico. Esto, por un lado, no sería decir nada, pero por otro lado, enfatiza lo que significan las diferencias en el acercamiento. A partir de ahí, esto no significa que sean disciplinas ajenas o que no tengan relación, antes al contrario. Tienen una relación de complementariedad y de auxiliariedad, es decir, el derecho constitucional es complementario y sirve para auxilia a los estudiosos de la ciencia política y a la inversa. Vamos a ver en qué sentido. La ciencia política, y hasta incluso si hablamos en un sentido más amplio, pues incluiríamos la sociología, ¿no? Son útiles al derecho y son útiles al derecho constitucional. Primero porque, como antes he dicho, solo un jurista tan absolutamente formalista que se desentienda de la aplicación de las normas no querrá conocer los análisis que tengan que ver
con esa realidad política y esa realidad social que nos permite ver una cuestión de las normas que es diferente a la de la validez y que es la de la eficacia a la que poco antes me he referido. La eficacia de las normas no puede valorarse si no es con el auxilio de la ciencia política o incluso de la sociología. Si no fuera así, nunca podríamos los juristas proponer la reforma de una norma, ¿no? De la propia Constitución, obviamente, que es la que centra nuestros estudios. Normalmente cuando se propone la reforma de una norma es porque se aprecia que en la aplicación de la misma, en la aplicación práctica, o no ha sido eficaz o ha generado problemas, dificultades que podrían superarse con otra regulación. Por lo tanto, el jurista no puede ser ajeno al funcionamiento real de las instituciones, que en definitiva es ver cómo se está aplicando la Constitución. Pero por otro lado, a la inversa, aunque esta segunda parte nosotros no nos interesará tanto, porque en las sucesivas lecciones nosotros vamos a abordar siempre la perspectiva del jurista, del derecho constitucional, pero también hay que apuntar, para terminar esta lección, que el derecho, y el derecho constitucional en concreto, a su vez es complementario y es auxiliar para los estudiosos de la ciencia política. Los politólogos, en el sentido científico, por supuesto, de la expresión, deben tener en cuenta también las normas como hecho, como circunstancia, como dato de la realidad del poder político del Estado. No pueden analizar el Estado sin conocer cuál es su regulación y sin conocer cuáles son los avances y cuáles son las aportaciones que proceden del campo del derecho constitucional, que en definitiva es el análisis de la norma